Dale, gracias, Ale. De nada. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy integrante de la primera cátedra de obstetricia y perinatología de la Maternidad Nacional. El tema que vamos a charlar hoy es retardo de crecimiento intrauterino. La que sigue, por favor. En un momento se decía que todos los bajo peso era una restricción del crecimiento fetal. Bueno, hay algunos bajo peso que está relacionado con la genética, es decir, pacientes con poca ganancia, bueno, eso ya se lo vamos a ir diferenciando, pero no es lo mismo una persona que mide 2 metros y la pareja también mide 2 metros, o una que mide 1,50 m, que en general los niños van a tener un peso inferior al percentilo 50, la que sigue. Hay que diferenciar estas dos cosas, ¿no? El bajo peso o la restricción de crecimiento. Acá dice el crecimiento, acordémonos que todo empieza entre la unión de un espermatozoide y un óvulo, y a partir de ahí, por diferenciación, por hipertrofia, ¿sí?, llega a un niño de 2,500 a 3 kilos al término, la que sigue. Toda patología que puede estar involucrada en este desarrollo nos puede llegar o déficit nutricional puede llevarnos a un bajo crecimiento, un retardo de crecimiento. El crecimiento fetal, bueno, acá dice un proceso dinámico que comienza, como decíamos recién, de 2 células a un ser vivo de entre 2 kilos y 3,200 sería lo adecuado. 2,500 el término, el percentilo 50. Cuando decimos que hay una restricción del crecimiento es cuando el niño no llega a un peso adecuado según lo que nosotros esperamos. Hay percentilos en la curva de crecimiento y nosotros lo vamos, ¿cómo detectamos? La que sigue. Acá están donde pueden actuar las patologías o las noxas que nos pueden traer alteraciones en el crecimiento de un bebé. Puede ser en la placenta, digamos, en el útero, digamos, ser de la madre, de la placenta o del niño. Cualquier patología, gracias, que nos afecta estos 3 niveles, maternas, fetales, ovulares, serían las causas que nos pueden llegar a traer problemas, digamos, con un retardo de crecimiento. La que sigue. Bueno, acá están las causas maternas preconcepcionales. Yo les decía, toda patología o toda noxa que actúe en la madre que nos traiga aparejado una disminución en el aporte de nutrientes al feto, ¿sí?, nos puede traer como consecuencia un retardo de crecimiento. Acá están. Bueno, esto, nivel socioeconómico y cultural, estaría relacionado al estado nutricional, a los hábitos tóxicos, bueno, la talla y circunferencia, la paridad, periodo intergenésico. Cuando la madre es una multigesta y pasa entre uno y otro, pasa menos de un año, hay más posibilidades de tener un retardo de crecimiento. Bueno, los hábitos tóxicos, estos serían preconcepcionales o maternos, la que sigue. Y acá tenemos fetales y anomalías congénitas. ¿Es fácil hacer un diagnóstico de retardo de crecimiento? Fundamentalmente es clínico y fundamentalmente lo hace un médico que viene siguiendo con frecuencia a la paciente. Es decir, nosotros todas, ustedes lo han visto en el consultorio, cada vez que la paciente va medimos la altura uterina. 20 semanas nosotros decimos que está a la altura del ombligo, y a partir de ahí vamos sumando 4 centímetros cada mes. Aproximadamente podemos tener entre 32 y 36 centímetros, 38 a término. Entonces, uno de los parámetros es clínico y la otra forma de darnos cuenta, ¿sí?, es ecográfico. Nosotros hacemos una ecografía a las 20 semanas y me dice que tiene 16, bueno, ahí podemos estar pensando que es un retardo o un error de la fecha de la última menstruación. Por eso siempre es importante tener una ecografía precoz. ¿Qué me determina la ecografía precoz? Que eso me da fiabilidad con la fecha de la última menstruación. La paciente viene
en el primer trimestre, antes de la 12, con una ecografía, con esa ecografía nosotros nos fijamos cuándo fue la fecha de la última menstruación, corroboramos fecha de última menstruación con la primera ecografía. Si la ecografía es precoz, como yo les decía, antes de la 12, es más fiable porque el error en la semana de gestación les podemos estar agarrando en una semana en más, en una en más o en menos. Es decir, dice 12 semanas la ecografía, el embarazo puede ser de 13 o puede ser de 11. Esto siempre lo chequeamos con la fecha de la última menstruación, la ecografía. Acuérdense una cosa, la ecografía sirve aproximada para ver edad gestacional, pero siempre corroborando la fecha de la última menstruación. Si nosotros tenemos una fecha de la última menstruación que me está diciendo que hoy tenemos 36 y me trae una ecografía de 33, la ecografía al final del embarazo tiene un error de 3 semanas en más o en menos. Estamos en 36, puede ser, la ecografía me puede informar 39 o 33, pero con una ecografía del primer trimestre corroboramos la fecha de la última menstruación. Entonces, la ecografía es un método complementario para poder diagnosticar un retardo de crecimiento intrauterino. Siempre es importante para esta patología tener claro cuándo fue la fecha de la última menstruación. A partir de la fecha de la última menstruación, podemos hacer la corroboración con altura uterina, acuérdense, 20 semanas a la altura del ombligo, y después por mes 4 centímetros, o por ecografía. Hoy tenemos una ecografía de 30 semanas y concuerda con la fecha de la última menstruación en más o menos 2 semanas, está bien. Entonces el diagnóstico es clínico y con métodos complementarios el diagnóstico de esta patología. La que sigue. Nosotros siempre que tenemos patologías maternas, diabetes, hipertensión, malnutrición, digamos, preconcepcionales o en el embarazo, ¿sí? Estamos ante la presencia de una posibilidad de hacer un diagnóstico de retardo y la forma es seguirlo y seguirlo una o el mismo obstetra. Cuando vamos cambiando de operador, digamos, de médico que controle, es más difícil de hacer el diagnóstico. La que sigue. Bueno, acá esto es un cuadro bastante, ya hace un tiempo, pero decían que en Suecia tenían una incidencia del 3%, y acá en un estudio que se hizo en Córdoba, y lo hicimos en maternidad, llegamos a un diagnóstico, miren ¿cómo se llama? El porcentaje, 7% la cantidad de retardo de crecimiento intrauterino. El diagnóstico ecográfico en el 3, no diagnosticados 2,8, es decir, 6,4 era el total diagnosticado y no diagnosticado. Acá me está dando, bueno, no tengo el porcentaje, me está dando mal, porque si tendríamos 3,6, 7,7, 6, 7,4, 6,4, bueno, 6,4, 7,7. La diferencia está, la verdad que no me doy cuenta. ¿Por qué? Pero los diagnosticados ecográficos, 3,6, y los no diagnosticados, 2,8. Debe ser que el porcentaje que falta son los diagnosticados clínicamente por la altura uterina. Pero en Córdoba, en nuestra ciudad, la posibilidad de tener un retardo de crecimiento está en el orden del 7,7%. La que sigue. Nosotros, si la patología, tenemos dos tipos de retardo de crecimiento, el precoz y el tardío. El precoz es cuando la patología, por ejemplo, una diabetes descompensada, ya con la patología vascular implantada, es decir, es una paciente que desde el principio ese niño, ese feto va a tener poco aporte de nutrientes. Entonces el niño va a crecer todo chiquito, cabeza y cuerpo chico. El precoz se denomina armónico, es decir, está todo parejito, cabeza y cuerpo chico. Y el tardío es cuando aparece a partir del segundo trimestre, que ahí puede ser una hipertensión, ¿sí? Una de las causas puede ser la hipertensión. Tenemos cabeza grande y cuerpo chiquito. Entonces, precoz y tardío. El precoz es armónico, es simétrico, es un niño que crece todo chico. Y el tardío es asimétrico, cabeza grande y cuerpo chico. Y el mixto, cuando puede aparecer los dos, pero son menos frecuentes. Acá dice que la frecuencia del tardío, cuando la patología aparece a partir de las 20 semanas, está en el orden del 80, y los precoces del 20.
La que sigue. Acá está la foto de cómo crece un niño, ¿no es cierto? El normal, cabeza y cuerpo proporcionado. El tipo 1, que sería el de la derecha de todo de la imagen, es armónico, es cabeza y cuerpo chiquito, es decir, la afección lo tienes desde el principio, puede ser una causa genética donde tenemos un niño pequeño. El segundo es el tardío, puede ser una hipertensión, que la patología empieza a afectar el crecimiento del niño a partir del segundo trimestre. ¿Se entiende esto? Sí, profe. La que sigue. Bueno, acá en el estudio este que se hizo, ¿sí? ¿Cuáles son digamos, las causas que se encontraron relacionadas con los factores de crecimiento, retardo de crecimiento? Bueno, falta de controles perinatales, 25%, en 25 pacientes, tabaquismo en 3, mortinatos previos 2, baja estatura y baja ganancia de peso, dos casos, y bajo peso materno, un caso. Bueno, esto acá miren el porcentaje, hablábamos del 7% y acá estamos hablando del 9% de los retardos de crecimiento en la maternidad nacional. La que sigue. Ustedes tienen que tener en cuenta, bien práctico esto, ¿es fácil hacer un diagnóstico de retardo de crecimiento? No, no es fácil. Esto a veces son descubrimientos al azar, que viene una paciente que tiene un embarazo de 36 semanas a la consulta y nosotros tomamos altura uterina y está retrasado por lo menos 4, 5, 6 centímetros con la altura uterina que tendría que dar para eso. Hay que acordarse que lo ideal es que venga controlándose en el último trimestre todos los meses, ¿sí? Digamos, a partir de los 6 meses tendría que tener un control por mes. Un buen control, digamos, perinatal tiene que tener arriba de 5 controles. Es decir, que entre un control y otro tiene que haber crecido, lo medimos hoy, y en 2 meses tendría que haber crecido 8 centímetros en la altura uterina. El manejo ecográfico siempre tenemos que tener presente la amenorrea, siempre tener presente la fecha de la última menstruación, y si tenemos una ecografía del primer trimestre va a ser más válida esa fecha de la última menstruación. El problema es cuando aparece una paciente con 7 meses de embarazo sin una ecografía previa, es difícil hacerlo. De todas maneras, con ecografías seriadas a partir de la 37 podemos hacer un diagnóstico. Acá dice, amenorrea y biometría discordante menos de 36 semanas y más de 36 semanas es el manejo. La que sigue. Discordante, si es menos de 36 semanas, el control es cada 15 días. Es decir, tenemos una altura uterina para 32, pero tiene 36 semanas. El crecimiento, esto es manejo ecográfico, el crecimiento tiene que ser cada 15 días, tiene que ser el crecimiento del DBP, diámetro biparietal, mayor a 4 milímetros cada 15 días. Si el crecimiento es menor al DBP, estamos ante un retardo de crecimiento, ¿sí? Esto es un manejo ecográfico con un embarazo de aproximadamente 36 semanas. La que sigue. Mayor de 36 semanas, clínico. Bueno, clínico. Nosotros tenemos con las ecografías, ¿qué podemos tener? El oligoamnios es un factor que se asocia generalmente al retardo de crecimiento. La amniocentesis es la punción del líquido amniótico y estudiamos ese líquido amniótico y vemos maduración, vemos el grado de maduración que tiene ese niño. El test de Clement, lo tienen que haber visto en algún momento, es una forma de hacer clínicamente, ¿sí?, un estudio de si ese niño qué edad gestacional puede llegar a tener aproximadamente. La que sigue. Ahora vamos, tenemos un diagnóstico, el retardo de crecimiento es saludable, tenemos que valorar si el retardo de crecimiento está bien o no está bien. Bueno, si es un retardo de crecimiento y está creciendo dentro de ciertos parámetros,
tenemos un embarazo de 30 semanas y un retardo de crecimiento, lo vamos evaluando ecográficamente y vamos viendo, viene creciendo lento, pero viene creciendo, lo podemos seguir esperando. Pero cuando el embarazo está comprometido, es decir, deja de crecer o se le empieza a quedar sin líquido amniótico, si está comprometido un retardo de crecimiento, la indicación es la terminación en forma rápida, terminación del embarazo por cesárea generalmente, no nos arriesgamos, antes hacíamos el intento de un trabajo de parto. Ustedes pónganse a pensar que si nosotros tenemos un retardo de crecimiento por una causa, digamos, vascular, y nosotros lo sometemos a ese niño a un trabajo de parto, hay más riesgo de que nos haga un sufrimiento fetal, ¿sí? La que sigue. La prevención. Hay muchas patologías que pueden afectar, algunas que podemos descubrirla y otras que no. La baja ganancia de peso, no podemos intentar darle de comer más a la paciente, ponerle suero hipertónico, glucosados hipertónicos, pero no siempre es fácil de revertir un retardo de crecimiento, porque la patología suele ya estar instaurada, o podemos no siempre hacer el diagnóstico de la patología, o puede ser de tipo genético, entonces no hay forma de solucionar este tema. Es difícil diagnosticarlo el retardo y es difícil tratarlo. Se lo puede sospechar clínicamente cuando no concuerda la edad gestacional con la altura uterina, ¿sí? O cuando una ecografía, pensamos que tenemos un embarazo de 30 semanas y me dice que tiene un embarazo de 27. A partir de ahí puede salir la posibilidad de un diagnóstico. La que sigue. Estos son los tratamientos que se han postulado, es decir, reposo en cama, corregir los hábitos tóxicos. En una paciente, por ejemplo, fumadora, tendría que dejar de fumar. Imagínense, 7 meses de embarazo y no dejó de fumar, es difícil que logremos que deje de fumar al final. Se intenta, siempre se intenta. Tratamiento materno, glucosados hipertónicos, les decía recién, ¿sí? Oxígeno intermitente, bueno, son todos tratamientos que se tratan de hacer cuando uno llega a un diagnóstico. La que sigue. La edad gestacional, el problema de los retardos de crecimiento es la edad gestacional. Si tenemos un retardo de crecimiento y que no crece a los 30, el tema es sacarlo. Si no tiene un buen crecimiento, no tenemos líquido amniótico, siempre lo importante es sacarlo si no crece. Pero antes de sacarlo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Una maduración pulmonar, un feto de 30 semanas madurado intraútero, la posibilidad de sobrevida posterior aumenta si tenemos la maduración. Acuérdense, la maduración pulmonar la hacíamos con dexa o con beta-metasona, ¿sí? Dexametasona o beta-metasona. Cualquiera de las dos, las dosis son 24 miligramos. Esta es una pregunta que se le puede hacer cuando rindan, ¿no? 24 miligramos dexa, 24 miligramos beta. La beta la dividimos en 2 dosis, en 2 días, 2 dosis de 12 miligramos, y la dexa se hace 4 dosis de 6. Una cada dosis y la otra cada 24. 24 el total, para los dos lo mismo, la dexa 4 dosis y la beta 2 dosis. ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo, profe? 24 miligramos en total, tanto para dexametasona como dexa como para beta. La diferencia es que la beta-metasona se hace en 2 dosis, una dosis cada 24, 2 dosis una dosis hoy, otra mañana, es decir, 2 dosis separadas 24 horas. Esa es la beta. Y la dexa se hace en 4 dosis de 6. 4 dosis de 6 que suman un total de 24. 12 miligramos para la beta en 2 dosis suma 24 y la dexa 4 dosis de 6 que suma 24. Las dos son 24 miligramos en 2 días. ¿Sí? La que sigue. El modo de determinación era lo que decíamos recién en cuanto a la salud fetal, la edad gestacional, las complicaciones, el bienestar y la maduración. Siempre en lo posible tratamos lo que decía recién de madurar el bebé antes de terminar el feto, antes de terminarlo, en lo posible. La que sigue. Acuérdense que la maduración pulmonar la hacíamos hasta las 34 semanas. Posterior a eso, digamos, el beneficio que genera el corticoide es muy escaso
entonces no se hace. La maduración pulmonar se hace hasta las 34 semanas. Los problemas cuando tenemos un feto, un niño pequeño, un prematuro, un bajo peso, son todas estas, es decir, la asfixia al nacer, la hipoglucemia, bueno, toda esta es la patología propia de un prematuro o de un bajo peso al nacer, la que sigue. Estos son estadísticas. Dice el 75% de los retardos de crecimiento alcanza peso y estatura por arriba del percentilo 10, ¿sí? El RCU precoz queda retrasado, generalmente puede haber una patología, algo genético que 50% de retraso escolar, 25% de disfunción cerebral mínima, hiperactividad, bueno, todo esto es problemas que traen aparejado estos niños con bajo peso. La que sigue. Bueno, esto tiene que quedar claro en esto. El diagnóstico de un retardo de crecimiento, el diagnóstico es difícil. Se hace cuando la paciente tiene un control prenatal adecuado y generalmente cuando la sigue el mismo obstetra, es la misma persona que lo va controlando y mes a mes, porque corrobora desde el principio del embarazo la fecha de la última menstruación. Con esa fecha de la última menstruación va viendo crecimiento en base a la altura uterina y en base a las ecografías que se va pidiendo. Siempre es recomendable que se hagan el control prenatal con la misma persona o en el mismo lugar, digamos, que se trabaja con ciertas pautas y trabajamos. En maternidad tenemos todo pautado, tenemos un control. Ustedes ven, en el consultorio tenemos embarazo, digamos, laboratorio el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Siempre tratamos de tener una ecografía del primer trimestre. La ecografía, acuérdense, la importante es entre la 2 y la 14. Antes, entre la 2 y la 14 hacemos translucencia nucal. Pero aparte de translucencia nucal nos da la certeza de la fecha de la última menstruación. Con eso podemos ir corroborando, altura uterina y valorando crecimiento. El tratamiento no es fácil, en realidad es complicado. Una vez diagnosticado, lo que tenemos que valorar es salud fetal. La salud fetal la valoramos ecográficamente en base al crecimiento, en base al líquido amniótico. Y bueno, lo que yo les decía siempre, es importantísimo para nosotros los obstetras la altura uterina, que coincida aproximadamente con la fecha de la última menstruación. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.